Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Mi nombre es José Luis Caballero. Soy psicólogo, también soy psicoanalista. Y pues en esta ocasión, con motivo del fin de curso de la especialidad en clínica psicoanalítica lacaniana por parte de la Universidad Sigmund Freud, pues se propone hacer esta presentación a modo de video, a modo también de charla, para presentar un tema que me pareció muy interesante durante el curso, que es el tema de la psicosis, que si bien en el curso pasado, pues bueno, revisamos por ahí el texto de Philippe Julien, de las estructuras clínicas, perversión, neurosis y psicosis, pero pues en este caso yo quería abonar un poquito más a este abordaje que hicimos con el libro de La clínica de la psicosis de Jorge Chamorro, en donde, pues bueno, como el título del libro lo dice, pues está un poco más orientado pues a la aplicación clínica de la teoría y pues también el abordaje de la técnica, ¿no? Que de pronto, pues bueno, siempre es bueno que haya contenido acerca de técnica psicoanalítica, ya que a veces pues pareciera que hay más contenido teórico, pero igual todos se complementan. Y bueno, para comenzar este abordaje que propongo, eh, quisiera empezar con una pregunta. La pregunta que también se hace Jorge Chamorro como en el libro. Y es algo que parece tan básico, pero es ¿a quién recibimos, a quién alojamos cuando se nos presenta un paciente enfermo? ¿No? Y creo que, aunque parece obvia la pregunta, pues plantea posiciones distintas frente, por ejemplo, el psicoanálisis y la posición médica o la psiquiatría. Al preguntarnos quién se nos presenta cuando se presenta un enfermo en la consulta, pues, pues no sé, tal vez el discurso médico pueda referir a, a una persona, ¿no? A la cual eh, diagnosticarla, ¿no? A quién nombrar, ¿no? Desde el punto de vista psicoanalítico, pues podríamos pensar en la posición de amo, ¿no? De aquel que sabe que tiene el otro y lo nomina como tal. En contraste, pues lo que encontramos es la posición psicoanalítica que nos impulsa, más bien, esta posición psicoanalítica a renunciar a, a esta posición de amo, ¿no? Como de aquel que sabría que tiene el otro, como de aquel que comprende, como aquel que sabe qué está pasando con el otro. En cambio, si partimos de la idea de, bueno, no se sabe, no, no se sabe quién es esta persona que se presenta, pues bueno, pueden surgir posiciones interesantes. Eh, Primero, pues, de manera fenomenológica, tal vez lo que se nos presenta cuando alguien va a consulta, pues es un ser que habla, una persona que habla. Y podemos constatar que llega y se sienta, pues habla, nos habla de alguna manera. Y, y bueno, sí lo podemos describir de esa manera, ¿no? Pero desde el punto de vista que se propone con Jorge Chamorro, revisando a Lacan, pues bueno, es que nuestra posición como analistas es la de alojar eh, al sujeto. Sujeto que no tiene que ver con la persona, sino que tiene que ver con aquello que, que está más allá de lo que la persona quiere tratar de decir. Es decir, hay un más allá del lenguaje de pronto, ¿no? Hay un más allá de la intencionalidad
y de los sentidos que se creen o se pueden creer tener cuando se habla, para partir de la posición de sujeto. Que la posición de sujeto pues podría advenir con, con la escucha, justamente, dice Jorge Chamorro. ¿No? Dice Jorge Chamorro, el sujeto no se ve, el sujeto no lo podemos definir con la vista, ¿no? Sino que el sujeto es algo que vamos permitiendo a través de la escucha, a través de las preguntas, de las intervenciones que hacemos, tanto en neurosis como en psicosis, pues que surja, que se despliegue el sujeto. Y en palabras también de Jorge Chamorro, pues está el concepto de efecto sujeto, que sería aquel concepto que se refiere a que haya una cierta responsabilidad de la propia subjetividad. Es decir, que no es que el yo como tal se haga responsable de lo que se dice, sino más bien dejarse implicar por aquello que habla por nosotros. Más allá de la voluntad de hablar, constatar que hay algo que habla en nosotros y que eso también tiene que ver con la asociación libre, ¿no? Con dejarse representar por los significantes que van surgiendo en este despliegue del dispositivo analítico. Y me refiero a este punto del concepto de efecto sujeto, porque justamente Jorge Chamorro menciona que es un elemento importante en el momento de las entrevistas previas al análisis como tal. Y se refiere a esto porque de pronto, cuando hablamos de prepsicosis, y también en palabras de Lacan en el seminario 3, pues bueno, no hay nada más parecido a las prepsicosis que las neurosis. Eh, y señala esta importancia de eh, poder reconocer el efecto sujeto, poder notar la disposición del sujeto a dejarse hablar por los significantes que surjan, que se construyan, porque pues el sujeto psicótico justamente eh, no se deja llevar, no, es decir, no es que no se deje, sino que, que no tiene una disposición a la subjetividad como tal, como si el neurótico. Es decir, que en el discurso neurótico lo que se espera es el despliegue de la lógica del inconsciente, es decir, que un significante pueda deslizarse a otro y pues con la intervención del analista pues pueda construirse un saber a partir de aquí. En la psicosis esto, pues como lo hemos revisado en otros cursos, debido a la forclusión del nombre del padre, pues esta función simbólica en el psicótico se ve pues, comprometida. Es decir, que eh, no hay disposición subjetiva, entonces pues lo que se piensa es que no hay un sujeto del inconsciente en la psicosis, sino como diría Lacan, y que también retoma Jorge Chamorro, sino más bien hay un sujeto del goce. Es decir, un sujeto del goce que a falta de la inscripción del significante en nombre del padre, pues el significante amo, el S1, no puede enlazarse a otros significantes, no puede articularse con significantes S2, S3, y de pronto, apuntando a lo que Lacan se refiere a la escritura y a la letra, pues queda esto vacío de sentido que implicaría estar repitiendo una sola palabra sin articularla con nada. No, de pronto en un video Jorge Chamorro hace este ejercicio en cámara y propone, a ver, si yo voy a decir voy a empezar, y me quedo callado, y vuelvo a decir, empezar, empezar, empezar.
en el estribillo de esta repetición, se pierde el sentido de la palabra empezar y ya no hay una articulación con otros para tratar de construir una significación de qué quiero decir con empezar. Ante esto, pues, la Campus teoriza que se trata más bien de un neologismo. Ya no hay una función del significante para enlazar, sino el significante queda fijo. Queda fijo en una certeza. Entonces, ese es otro rasgo que Jorge Chamorro pues invita y convoca a estar pendientes de las primeras entrevistas. Estos rasgos que son propios de la psicosis, ¿no? Esta tendencia a la pasividad, a la fijeza de los sentidos, a aquellos incluso, ¿cómo decirlo? Aquellas inconsistencias en el discurso que a veces pueden ser tan sutiles, en donde parece que lo que se comparte no es un sentido social que puede interpretarse, sino que es algo que solamente el sujeto psicótico sabe qué quiere decir y que los demás pues, no entienden. ¿No? Te señala esto porque en este encuentro entre la prepsicosis y la neurosis, pues de pronto uno no puede diagnosticarlo tal vez a tiempo. Y esto puede ser peligroso porque tratar a un prepsicótico, por ejemplo, que aún no se ha desencadenado, ahorita vamos a pasar a eso, pero pensamos que un prepsicótico es aquel sujeto psicótico que aún no está desencadenado, es decir, no presenta síntomas como el delirio, la alucinación, pero que sí cuenta con la estructura de la psicosis y que al parecerse tanto a la neurosis en aquello que podemos escuchar, observar, o incluso interpretar el discurso del analizante, pues de pronto uno puede pasar, hacer pasar a un prepsicótico como un neurótico y tratarlo como un neurótico, lo cual puede ser bastante problemático, dice Jorge Chamorro, porque pues la interpretación que hacemos con los analistas ante un neurótico no solamente no funciona en el psicótico, porque retomemos, pues el psicótico está lleno de certeza, está convencido de que tiene la razón. Y no hay apertura para la construcción, una construcción dialéctica con los significantes. Entonces, si hablamos de una fijeza de sentido, de una certeza, o de esto que también Jorge Chamorro habla de lo anideico, ¿no? Del estribillo de una palabra que no tiene significado, ¿no? Ante esta posición, pues el psicótico no, no, no se mueve, digámoslo así, no se desliza entre los significantes para construir un saber, sino que el saber ya está fijo. No, que no hay manera de hacer tanto ahí. Entonces, ante, ante esta fijeza no solamente no funciona la interpretación como con la que hacemos con los neuróticos, sino que además puede ser contraproducente, ya que puede detonar esto que ya lo habíamos visto con Philippe Julien, bueno, cuando revisamos el tema de la psicosis, que puede emerger este acontecimiento eh, que interpela al sujeto psicótico con la perplejidad, o quedarse perplejo ante, digámoslo así, un acto, tal vez no un acto como Lacan difiere, bueno, compara con el acting out, o como el pasaje al acto, sino como un acto ante el cual pues el sujeto ya no retorna, ya su mundo cambió a partir de ese acto, ¿no? Acto que irrumpe en su mundo, pero al no tener elementos simbólicos para darle sentido, para, digámoslo, para regular el efecto que causa en el sujeto, pues bueno,
es ahí donde podríamos incluso ser partícipes de un desencadenamiento, de un delirio y de alucinaciones. Por eso Jorge Chamorro hace el hincapié en estar atentos a esas primeras entrevistas en donde psicóticos y neuróticos de pronto se asemejan en bastantes rasgos y que se requiere una escucha más fina, digámoslo así, tal vez, para estar atentos a albergar el discurso de un psicótico, ¿no? Psicótico donde, pues bueno, como decíamos, pueden haber inconsistencias en el lenguaje, en donde puede haber esta pasividad que de pronto también el doctor Gerardo Garibaldi, pues en clase cuando nos presentó el esquema lambda, el esquema L de Lacan, eh, pues nos compartió esta ¿cómo decirlo? Esta manera simbólica de visualizar el esquema L, el esquema lambda, como un trompo, como dos ejes que se están moviendo, ¿no? Que es lo simbólico y lo imaginario que se están moviendo, y que en el neurótico, pues, eh, es lo que mueve, digamos así, el aparato psíquico del neurótico, ¿no? Eh, lo que mueve el neurótico es esta indeterminación de, del ser, ¿no? Es decir, que, por ejemplo, en la neurosis obsesiva, pues está la constante duda de que elijo esto o lo otro, y que al no haber nada del todo fijo, pues siempre está moviendo, digamos, esos registros de lo imaginario y lo simbólico. En cambio, en la psicosis, como no hay indeterminación, sino hay certeza, esto provoca pues que el esquema lambda, como trompo, caiga y ya no gire, ya no se mueva, sino que se quede fijo. Y con eso tenemos que lidiar también en el análisis o en las primeras entrevistas, en donde un diagnóstico diferencial pues cobra bastante sentido para evitar justamente el peligro de intervenir eh, con un prepsicótico como si fuera un neurótico. Entonces, pues, aquí está la importancia de, de poder alojar al sujeto, ya no como en la medicina, como en la psiquiatría, en donde desde la posición del amo uno dice quién es el otro, ¿no? Sino que la posición del psicoanalista es de alojar al sujeto, de escuchar al sujeto para que el sujeto con sus propios significantes se deje representar por ellos. ¿Por qué representar? Porque Jorge Chamorro también habla que la palabra tiene dos funciones. La primera función es la función descriptiva de la palabra, ¿no? Lo que hacemos a nivel del yo, a nivel consciente, de, de la voluntad de decir algo, ¿no? Y que de pronto, pues por ahí no deja de ser también tanto delirante, si lo pensamos de cierta manera, porque pues hay yo, hay personas que se dejan convencer, se autoengañan de poseer todo el sentido de lo que se dijo, ¿no? Sin embargo, algo que provocamos los analistas de pronto en análisis con los neuróticos es justamente eh, romper esta certeza, ¿no? El contrario a lo que se hace con la psicosis, el psicótico ya está certero. En cambio, con la neurosis, pues rompemos esas certezas para que posiblemente emerja la posición del sujeto, aquel que podría constatar que algo habla, más allá de su propia voluntad. Eh, con esto, pues repasando, pues podemos empezar a hacer un diagnóstico diferencial porque el psicótico no tiene disposición a este efecto sujeto, ¿no? Eh, entonces, pues es un tema a considerar con la prepsicosis. ¿Por qué? Porque en la psicosis ya desencadenada, pues como había dicho, pues está más claro, digámoslo así, es más evidente poder observar pues estos síntomas como el delirio y la psicosis, ¿no? Que parte de este manejo que propone Jorge Chamorro en su libro,
desde el punto de vista clínico, es el de alojar también el delirio del psicótico. Es decir, hacer una intervención desde el delirio y no desde los significantes, bueno, no como lo haríamos con los neuróticos, ¿no? Sino sí encontraríamos significantes en el discurso del delirio, ¿no? Pero nuestro trabajo no es confrontar al psicótico. Nuestro trabajo no es de, de apelar a la subjetividad, ¿no? Sino más bien es, bueno, la responsabilidad subjetiva. Acá en la psicosis es más bien darle espacio al despliegue del delirio psicótico y sobre todo en una psicosis ya desencadenada. Y se propone más bien desde la vía de una cura, de una posible cura, pues construir algo desde el discurso del delirio. ¿Qué quiere decir? Que para Lacan el discurso del delirio, el delirio tiene una función organizadora para el sujeto psicótico. Es decir, que el delirio le permite enlazarse de alguna manera al mundo. Se configura un lugar, digámoslo así, en el mundo. De pronto, por eso ahí hay un debate muy interesante entre la medicación posible en el paciente pues ya delirante, ¿no? Ya desencadenada su psicosis, porque de pronto como psicoanalistas no tendríamos aquel material para poder pues alojar el discurso organizador, digámoslo entre comillas, del delirio, ¿no? Ya que aquí está forcluida la función bueno, del nombre del padre, pues entonces viene el delirio a organizar aquello que quedó desorganizado, ¿no? Los significantes que no están anudados a otro significante y que, no sé, como decía Jacques Alain Miller, son como un enjambre de significantes amo, de S1, que pues no tienen ninguna articulación con nada, ¿no? De pronto la función del delirio es más o menos organizar el mundo del psicótico. Y nuestro trabajo tal vez no es el del psiquiatra, ¿no? No es el de sustraer el delirio como una meta clínica, sino es la de eh, alojar el delirio y dentro del delirio, pues, detectar estos efectos primarios de la psicosis, que son los significantes amos, que incluso ya surgen desde la prepsicosis, ¿no? No hablamos de los significantes que surgen ya en el delirio como tal, ¿no? Sino también hay oportunidad de escuchar, detectar, ¿no? Estos significantes amo que se están repitiendo, ¿no? Esos S1 que se están repitiendo, para, como efecto de punto de capitón, señalar al sujeto psicótico, pues, que estos significantes hablan de alguna manera en él y que el sujeto psicótico pueda hacerse algo con este goce, ¿no? Este goce que pues está expuesto a la desregulación por no haber un regulador simbólico como el del nombre del padre, ¿no? De ahí que para la vía de una posible cura, ¿no? Pues se propone desde Jorge Chamorro la idea de construir un síntoma. Bueno, Jorge Chamorro le llama síntoma, pero se entiende que se refiere al síntoma en la calle, ¿no? Tomando el ejemplo de Joyce, de cómo él se construye un yo a partir del efecto de la escritura, ¿no? De algo que le permite romper el sentido de su delirio, volverlo a armar y acotar un poco la intensidad del goce de esos sentidos, ¿no? Que no sean tan absolutos, digámoslo así.
Entonces está muy interesante esta postura, sobre todo tomando en cuenta las últimas enseñanzas de Lacan, en donde habla que pues, el síntoma es transestructural, ¿no? Que es algo que está presente en todas las estructuras clínicas y que tendría que ver con una invención de hacerse algo para regular el goce, de aquello que regular aquello que nos rebasa, aquello que nos excede, que sería algo que vendría a organizar como desde afuera, como más allá de la palabra, algo que incluso como Philippe Julien en su libro también mencionaba, ¿no? Como no un nombre del Padre, sino un Padre que nombre, que nos aloje de alguna manera en el mundo, que nos dé algún sentido, ¿no? Y creo que con esto hice una muy breve articulación de algunos conceptos que Jorge Chamorro propone en su libro. Recomiendo este libro, me parece que es muy completo en cuanto al uso de conceptos psicoanalíticos que con ejemplos clínicos, con viñetas clínicas de casos, pues uno puede ir articulando el sentido de la teoría, ¿no? En la clínica y al revés, de la clínica en la teoría, ¿no? La intención pues de hacer este breve repaso es la de pues invitar a seguir revisando estos temas. No, por ahí hay temas que pues, no alcanzan en este video a retomar, pero pues será interesante pues abrir el diálogo y abrir incluso el debate en estos temas. Pues por mi parte fue un placer. Muchas gracias por la atención y pues hasta pronto.